no hay internet, qué aburrimiento, ¿y ahora qué voy a hacer? Estaba divirtiendo viendo videos, memes. Pero a ver, ¿por qué tu vida gira en torno al celular? O sea, ¿qué te da el celular? Felicidad. El celular te da felicidad. O sea, es que por medio del internet puedes ver muchas cosas, encontrar muchas cosas y yo creo que eso me genera felicidad. A ver, pero imagínate qué paradójico que ahora puedes decir que el celular te da felicidad cuando hubo una época en la que ni siquiera existían los celulares. Exacto, una época compleja. Hablamos de una periodización basada como primer punto en el oscurantismo, donde Dios era el centro de todo. Es bastante importante poder mencionarles esto porque es una evolución que hemos pasado. Aquí es cuando los seres humanos como tal no teníamos ese poder, hasta que llega el Renacimiento. Llega esa postulación donde el ser humano se pregunta, yo soy el centro de todo, y comienza a racionalizarse, comienza a postularse y centrarse en ese modo de producción. Ahí es donde aparece como tal la revolución industrial, la revolución francesa, donde ya se postulan las maquinarias, donde ya se postula este modo de producción basado en la venta de los productos. En el oscurantismo, en esa etapa donde Dios era el centro de todo, podamos hablar de una etapa en donde solamente se hacían productos, había una mano de obra, pero solamente para consumo. Ya desde el Renacimiento, en esta sociedad industrial como tal, porque hay que postularnos la sociedad industrial y la sociedad postindustrial. En estas dos sociedades, como primer punto, hablamos de la industrial basada en la maquinaria, solamente en los productos basados en el consumo. Pero ya en lo postindustrial hablamos de empresas, hablamos de ideas, ya no más basado en ese modo de producción, en el mano de obra. ¿Tú qué podrías decir con respecto a esto? A ver, es que en la época del oscurantismo recordemos que esto de que la gente y las creencias y Dios y la teología, todo esto era muy fuerte. O sea, la gente era como que para ellos y ya. Después viene la peste negra, donde se dan cuenta que, o sea, necesitan saber, imagínate que mucha gente murió, hubo una crisis, no sé si podría hablar como tal de una crisis económica en el momento, pero hubo una hambruna terrible. O sea, la gente dejó esta parte de aquí, empezó a avanzar, podríamos decirlo. O sea, hubo un avance en cuanto a conocimientos muy grandes. Dentro de esto, obviamente, tendrían que cambiar los modos de producción. O sea, la gente empieza a comercializar, los burgueses empiezan a tomar más poder dentro de esto. O sea, estamos hablando de que las monarquías empiezan a perder fuerza y son los burgueses quienes empiezan a tomar esta fuerza, o sea, a ser la nueva clase dominante. O sea, mediante el comercio, mediante las ventas, y las personas también empiezan a ser más conscientes de esto. Igual en cuanto a la revolución industrial, o sea, es necesario mencionar que hubo una migración. O sea, la gente empezó a dejar el campo para dirigirse a las ciudades y o sea, hubo un cambio terrible en todo esto, ¿no? Aquí es... Pero, a ver, ya, ustedes me dicen que en sí la felicidad no lo encuentro en un celular, ¿verdad? Pero antes, entonces, ¿qué era felicidad para ellos? ¿Qué era libertad para ellos? O no existía como tal, o no se lo podía ver como ahora se lo vende, por así decir, la idea de libertad y de felicidad. Es que yo considero que es algo que se nos vende hoy en día. O sea, podemos considerar a la felicidad como algo que nos vendieron. Como dijo mi compañera, hablamos de un cambio de modo de producción. Como te dije, hay dos etapas. Una sociedad industrial basada en la máquina y otra basada en las empresas. Una sociedad postindustrial en la que nos estamos postulando hoy en día. Entonces, obviamente debe haber esta venta, esta ideología, estas tradiciones, porque desde mi punto de vista la felicidad está basada en esta ideología impuesta. Porque realmente es conveniente que nosotros seamos felices a través de tener un trabajo, a través de tener dinero, a través de tener un celular, porque aunque no lo creas, a través de tu celular estamos produciendo. Entonces es algo que se nos impuso, es algo que como tal debíamos entender para poder desarrollarnos en esta sociedad productora. Es que, imagínate, dentro de esto, como ya se mencionó, existe una revolución industrial y también existe una revolución, o sea, postmoderna. En el primer ámbito, mira, la gente, o sea, dejó el campo, pasó a la ciudad, las máquinas empezaron a tener mayor sentido, lo importante era producir, y la gente estaba tan sumida en producir, pero ¿producir para qué, sabes?
para poder comprar comida, para poder tener un lugar donde vivir. Entonces, esto es tu forma de vida, o sea, es tu modo de vida y estuvo basado en un modo de producción. Pero después de eso, tal como sucedió en cuanto al oscurantismo, cuando surgió el Renacimiento, la gente necesita avanzar, por así decirlo. Sin embargo, no somos tan conscientes de que en esa época, en la Revolución Industrial, la gente estaba sumida en producir. Ahora, la gente es exactamente igual. Está sumida en producir, pero ¿sabes con qué? Con la idea de llegar a la felicidad. A la de que tú tienes que trabajar 8 horas, 10 horas para poder tener dinero, con la idea de que el dinero te va a dar libertad. Pero es una libertad que tú no te planteas. ¿Libertad en qué sentido? Comprar lo que yo quiero, en comprar esto de aquí, en comprar esto de allá, y por medio de poder comprar obtienes felicidad. Pero estás trabajando para obtener felicidad. ¿Te suena coherente eso? Realmente. O sea, si me lo plantean de esa manera, obviamente que no. Pero entonces me quedo con la duda de que, o sea, para mí entonces eso no es felicidad. O sea, realmente no es felicidad, no es libertad como tal. Porque sigo produciendo y sigo generando más riqueza para otros, incluso no para mí misma, porque, digamos, estoy en Facebook, doy un like. Estamos produciendo. Es por eso Produzco, quisiera... pero para otros. Exacto. Por eso quisiera, algo que quisiera comentar es, hablamos de una nueva modernidad, ¿no? Pero se debe mencionar que la modernidad no conlleva al capitalismo, sino el capitalismo y la modernidad se interrelacionan. Por eso quisiera preguntarles, ¿qué es para ustedes el capitalismo? Hablamos mucho del vender, del comprar, de esta nueva producción, pero para ustedes, ¿qué es el capitalismo? ¿En qué está basado el capitalismo? Bueno, yo considero que el capitalismo es una como que etapa de la sociedad donde el cual se da un desarrollo genial, por así decirlo, de la tecnología, de la digitalización, porque, o sea, es un gran avance, por así decirlo, y esto ayuda a que las personas generen más riqueza para uno mismo y para los demás, considero yo. Y bueno, y también lleva a un consumo, ¿no? Como ustedes me lo mencionaban. Claro, o sea, a ver, para mí el capitalismo es la cultura del consumismo. O sea, básicamente eso, o sea, donde tú estás, te manejas bajo la idea de poder comprar o de poder vender, porque, por ejemplo, anteriormente las personas trabajaban para las fábricas y todo eso, ¿no? Y luego surge la nueva idea que se nos vende en la actualidad, ¿no? De puedes ser tu propio jefe, que puedes ponerte tu propio negocio, empezar a producir tu propia riqueza y dejar de producir para otras personas. Pero ¿bajo qué condiciones? ¿Cuáles son las condiciones? O sea, tú buscas ponerte tu emprendimiento, tu negocio, tener dinero, ¿pero para qué? Para poder comprar, para poder consumir, y sigue siendo parte del mismo juego consumista, o sea, aquel juego donde consumes, vendes, compras y todo está ahí mismo y ahí mismo y ahí mismo, y la gente no es consciente que está siendo parte de este círculo, por así decirlo. De este círculo consumista. Es como que algo abstracto, o sea, no lo ve. Pero también me pongo a pensar y se pierden las relaciones de persona con persona, por así decirlo. O sea, ya no es como que un hola, ¿cómo estás? De tú a tú, sino por medio de un celular. Y creo yo que eso también perjudica, ¿no? Porque no sabes cómo realmente está la otra persona. No sabes si por medio de un mensaje te lo está diciendo triste, feliz, enojado. Entonces también se pierden las relaciones, ¿verdad? Exactamente, o sea, es que realmente nos hemos adaptado a esta nueva situación. Hablamos de la pandemia. ¿Qué es lo que estamos suscitando hoy en día? Cambiamos el modo de trabajo de ir a una oficina a hacerlo por medio de una computadora. E inclusive las clases. Las clases son vía una computadora, vía Teams, tenemos varios implementos para tener clases virtuales. Realmente nos hemos adaptado a este cambio. Como hablábamos de una periodización, en cada periodo nos hemos ido adaptando, como dijo mi compañera, hemos ido avanzando. Pero hoy en día realmente producimos sin darnos cuenta. Y eso es lo sorprendente. Realmente, cómo nos venden esa idea de felicidad. Hablar de, no sé, desde mi punto de vista, de esas tradiciones que nos inculcaron desde que éramos pequeños. A mí, desde que era pequeña, me decían, hija, tú tienes que tener un título, tener un trabajo y podrás ser feliz. Realmente, ¿qué es lo que nos venden? Al final y al cabo, ¿qué es lo que conlleva tener un trabajo? Producir.
Y como dijiste, seguimos en ese circo de consumismo. Claro, es que es verdad, o sea, desde niños se nos implanta la idea de tú tienes que hacer esto, ir a la escuela, al colegio, a la universidad, conseguir un título, trabajar. O sea, trabajar, producir, y cuando te dicen, o sea, tú vas a encontrar tu felicidad o vas a estar realizado cuando hayas ya podido comprar tu casa, comprar tu carro, cuando tengas el dinero para consumir, y en ese entonces vas a tener tu libertad, pero realmente de qué libertad hablamos, o sea, Es verdad, porque ahorita me hacen un acuerdo y es como que siempre te dicen, si no tienes trabajo, no eres nadie en la vida. Exacto, es lo que se nos postula. Entonces, es que no estás produciendo, si no tienes trabajo no produces, y realmente, por paradójico que suene, no eres nadie dentro de este círculo consumista en el que estamos sumidos absolutamente todos. Exactamente. y esta idea se vende a través de la familia, de la educación, de los medios de comunicación, de las políticas también. Es que sabes que entra en juego ahí la felicidad. Porque tú trabajas, consumes un celular, te compras un celular y tu felicidad está en el celular. O tú trabajas, consumes, te compras un carro y tu felicidad está en el carro. Pero es lo que te decía al inicio, o sea, ¿dónde está la felicidad? ¿Que realmente un celular te hace feliz o realmente tal objeto te hace realmente feliz? Entonces aquí la verdad es preguntarnos seriamente qué es para nosotros la felicidad. E inclusive, ¿qué es la libertad? Si somos libres, e inclusive al escoger un trabajo. Realmente a mi punto de vista no. El hecho de escoger un trabajo no quiere decir que somos libres. Sí. Al final seguimos siendo parte de ese círculo del consumismo. Es que mira, planteate la idea de que antes había gente que realizaba trabajo físico, por así decirlo, en la época feudal, ¿no? Incluso en la primera revolución industrial, en las fábricas y todo esto. En la actualidad hay gente que realiza más trabajo cognitivo, ¿no? Pero muchas de las veces es un trabajo que ni siquiera les gusta, no se sienten a gusto con ello. Pero sostienen que estar en este trabajo les va a dar libertad y les va a dar felicidad, entonces sacrificas tu vida en base a obtener una felicidad. Y lo que te produce es más cansancio, porque igual, o sea, si ustedes ven, es un trabajo mental, y lo que produce en la sociedad es un cansancio en donde ya no tienes tiempo para nada. Y eso para nosotros es libertad, es felicidad. Y es que claro, o sea, se supone que en los momentos en los que estás de ocio, recreándote, estás en el celular y sigues produciendo. Exacto, y no eres consciente de ello, entonces... Qué interesante hablar de esta libertad, felicidad que se maneja ahora en la posmodernidad. Exacto, inclusive podemos hablar de la nueva organización de la familia. Hoy en día, como dijiste, ya no nos relacionamos por estar en un celular. Y es indignante. Miren, por ejemplo, ahorita, un claro ejemplo, tú estabas en el celular y te aburriste por no tener qué hacer, aparentemente. Internet. Exacto, o sea, realmente es algo que nos vendieron de una manera compleja, pero sumamente interesante. Y muy fácil de venderla, ¿no? Porque exacto. Libertad. ¿Quién no quiere libertad? ¿Quién no quiere felicidad? Exacto. Entonces, creo que es importante plantearnos, o más bien replantearnos la idea de qué es libertad y qué es felicidad. Y si realmente somos felices con lo que tenemos. Sí.